Bueno, jóvenes, listo. Empezamos. Vamos a resolver este problemita. Dice, determine la deflexión vertical del punto C, ¿no? En la armadura mostrada en la figura 3.22. La figura 3.22. Sabiendo que es de acero ASTM, ¿no? A36, o sea, su módulo de elasticidad es de 200 gigapascales. Y una sección transversal para cada uno de los elementos de 300 milímetros, ¿no? Cuadrados. Entonces ahí está el problema. Y lo hemos modelado, ¿no? Le hemos puesto nodos. En vez de las letras le hemos puesto números 1, 2, 3, 4, 5. Así, ¿no? Un problemita así. Un sistema de coordenadas. Y bueno, ahí tiene que darse cuenta en el sistema de unidades, ¿no? Por ejemplo, el área de los elementos está en milímetros cuadrados. La fuerza está en kilonewtons. Entonces nos convendría trabajar la fuerza en newton, ¿no? O sea, 50.000 newtons. Y el módulo de elasticidad que está en gigapascales en megapascales, o sea, 200.000 megapascales, que sería igual a 200.000 newtons sobre milímetro cuadrado. Eso sería todo, creo. Pero, y ahí también tenemos las condiciones de frontera, ¿no? Acá en el grado de libertad 1, 0, 2, 0, luego acá en el 7, ¿no? Porque el 7 es para caer el horizontal. En el 8 puede desplazarse tranquilamente porque es un rodillito. Ahí, ¿no? Perfecto, esas serían las condiciones de frontera, o sea, tres condiciones de frontera. Uno, 2, 3, 4, 5 nodos y 7 elementos, ¿no? 7 elementos. A ver, hagámoslo, pero ahora vamos a hacerlo con un pequeño paquetito. Porque ya con el Excel es un poco pesado. Y esto más o menos para que puedan estructurar, pues, ¿no? O sea, cuál es la idea. Ahí hay otro ejemplo que he encontrado. Es el problema. Si se meten los elementos finitos, armaduras bi y tridimensionales, ¿no? Por ese autor. Ingresa el número de elementos, entonces básico, 7 elementos, ¿no? 7 elementos. Ingresa el número de nodos, uno, 2, 3, 4, 5 nodos. Ingresa el número de condiciones de frontera. Habíamos visto 3 condiciones de frontera, ¿no? 2 acá, ni el horizontal ni el vertical se mueve, y acá el horizontal no se mueve, ¿no? 3 condiciones de frontera. Ingresa el número de restricciones de mi punto. No hay acá restricción de mi punto, pero es una armadura bidimensional o tridimensional. Si es bidimensional, le ponen el 2, es tridimensional el 3. Pues. Dice tabla de coordenadas 2D, ¿no? Solo en 2D. Desea escribir en un archivo, ¿no? O leer desde un archivo. Todavía no tenemos datos, entonces escribir, ¿no? 0. Nos pide las coordenadas y los nodos. En orden, ¿ya? Nodo 1, la coordenada X. ¿Cuánto sería el nodo del nodo 1 su coordenada X? 0, ¿no? En Y, ¿cuánto? Participen. 5. Pero ya está bien, 5 metros, ¿no? Pero hay que trabajar las longitudes en milímetros, sería 5.000 milímetros, ¿está bien? O, nodo 2, en X sería 5, o sea, 5.000, en Y también 5.000, ¿no? Nodo 3, en X sería 10.000 y en Y sería 5.000. Nodo 4, nodo 4 en X 0 y en Y 0.
luego nodo 5, en X sería, ¿no? En X sería 5000. En Y sería 2500, ¿no? Simétrico, si se dan cuenta. 2500. Listo. Tenemos las coordenadas de los 5 nodos, ahí están. Tabla de conectividad, ¿no? También hay que escribirlo. Elemento 1, por ejemplo, si queremos hacerlo en orden. No interesa, pueden hacerlo en desorden, pero mejor para que de ordenadito, pues no importa, el software va a resolver. Nodo 1, 1, nodo 2, 2, material, todos son del mismo material, no 1, área de la sección transversal se supone es 300, todos tienen 300 milímetros cuadrados. Alfa, no hay condiciones de temperatura. Elemento 2, elemento 2, primer nodo le llamamos el 2, el 3, el tipo de material 1, en área 300, 0, delta 0. Elemento 3, el 3 está acá, por si acaso miren. Primer nodo 4, segundo nodo 5, material 1, 300, 0, 0. Elemento 3, elemento 4, primer nodo 5, segundo nodo 3, material 1, 300, 0 y 0. Seguimos. Elemento 5, 5 está acá. Primer nodo el 5, 2, 1, 300, 0 y 0. Y le ponemos ahí ordenadito. Elemento 6. Pueden poner como quieren, 1 a 5, 5 a 1, como quieran. Primer nodo 1, a ver si quieren. Segundo nodo 5, 1, 300, 0, 0. Y elemento 7, ¿no? Primer nodo, como quieran también, por ejemplo, 4, 1, segundo nodo, el 1, área 300, 0, 0. Bien. Ingresa la cantidad, ¿no? Se ingresa la cantidad de tipos de material. Solo es un tipo de material, 1. Hay que escribirlo. Y ahí le damos el material, material 1, y su módulo de elasticidad, ¿no? Es 200.000 megapascales, o sea, 200.000 200.000, ¿no? 201, 2, 3 megapascales, o sea, newton sobre un milímetro cuadrado. Habla de las condiciones de frontera, hay que escribirlo también, y ahí ponemos las condiciones de frontera, que ya lo hemos visto. La libertad 1, desplazamiento 0, grado libertad 2, 0, y grado libertad 7, 0. Secciones de milímetros no hay, pero bueno, ya está. Ya algunas cosas ya lo ha hecho. Por ejemplo, las longitudes de los elementos. El elemento 1, por ejemplo, 500 o 5000, ¿no? 5000, 5000. Elemento 3, 5590, yo lo he calculado. Elemento 5, por ejemplo, este es el elemento 5, longitud de 2500, y así, y todos los elementos. Las matrices de transformación también él ya los ha calculado, solo que no lo imprime. Las matrices de rigidez del elemento 1, ¿no? 4x4, ¿no? Del elemento 2, del elemento 3 y del elemento 4. Y del elemento 5,
elemento 6 y el elemento 7. Hay 7 elementos, ¿no? Acá estos son ceros, se encuentra, ¿no? Debían de aparecer ceros, pero bueno, 7 por... A ver, ¿hay cargas puntuales en la estructura? ¿Sí o no? Sí, no. Sí hay. ¿Cuántas cargas puntuales hay? Hay uno. Dice, ingrese el grado de libertad y la carga. ¿En qué grado de libertad está esta carga de 50.000? Seis, ingeniero. En el grado de libertad 6, ¿no? ¿Es positivo o negativo? Abajo negativo, ¿no? Menos 50.000. Cargas distribuidas no hay, ¿no? Pero puede ser peso muerto. Este programita también está diseñado para darle la carga, ¿no? El peso por unidad de longitud, por si acaso, de cada una de las cargas. No. Algo está mal, con razón decía yo. No hemos compilado, ¿qué pasa? Esto es demasiado, ¿no? Menos uno por acá en la matriz de 10 algo estaba, algo estaba algo, ¿no? Acá. Por más pequeñito que sea, pero bueno, debe ser cero, pero no tanto. Voy a compilarlo, creo que algo ha pasado, jóvenes. Ay. Compilar, compilado, ¿no? De repente hay un pequeño errorcito que no le está poniendo cero, debiera ponerle a toititos primero cero, y de repente no me percato, ¿no? Pero bueno, que sirva para poder efectuar nuevamente. Número de elementos, ¿cómo es esto? 7, ¿no? Número de nodos, 5. De frontera, 3. Precisión de punto 0. La armadura bidimensional. Así ya los datos lo tenemos, por si acaso deseas escribir, leer desde un archivo. Están los nodos y sus coordenadas, ¿no? Es lo que le hemos dado. Leer también desde un archivo. Ahí están los elementos, su conectividad, ¿no? De materiales 1, desescribir también, leerlo más allá. Funciones de frontera, desde un archivo, y están las decisiones de mil puntos, no hay. Igual, no debiera de aparecer esto. Debe ser cero. Voy a verlo. Mejor con ustedes lo voy a ver el programa. Tres controles 1, con descarga. Ahí. En grado de libertad en el 6, ¿no? 6 y menos 50.000. No, no se parece. Esto es de hecho 0. Apareciendo esto como así, 0. Ahí están los esfuerzos en el elemento 1, 333, ¿no? Serían en newton sobre milímetro cuadrado. Elemento 2 también 333. Elemento 3 menos 372, o sea, compresión. Elemento 4 menos 372, también la compresión. Elemento 5 es 0, ¿ya? Como es aproximado, 0 no hay. Elemento 6 también 0. Y elemento 7, 166, ¿no? Punto 67. Y es el zoom para la gráfica, esto es 5.000, creo que esto es 2.000, 0.5. ¿No? Es el desplazamiento en 0, 500. Eso es para la parte gráfica. Mm, Uy, muy grande. Hubiera reducido el tamaño del ¿verdad? Para que se grafique lo voy a reducir el zoom. Pero nuevamente, aguanten jóvenes.
Número de eventos 7. Número de nodos 5. Más 3. 0. En el punto bidimensional. Nada, hay que leerlo nomás. Mi actividad también hay que leerlo nomás. Uno, leer nomás el archivo. Leerlo nomás el archivo. No hay. Hay que dar entonces la escritura. Y la carga. Arriba está 6 y menos 59. No hay. 0.2 de eso. Dos 500. Muy abajo. Ya no, pero ya bueno, más o menos es así ya. 2000, 1000 hubiera puesto. La, la, la. Bueno, ahí están las respuestas. Las acciones en los soportes, por ejemplo, en el grado de libertad 1 es menos 100.000 para acá, ¿no? Para acá, negativo. En el grado de libertad 2 para arriba, 50.000. Y en el grado de libertad 7, 100.000, ¿no? 100.000 para allá, para la derecha. Esas eran las acciones en los soportes. Los desplazamientos, nos pedían el desplazamiento en el grado de libertad, en el este, ¿no? En el punto C, o sea, acá. Ese sería en el grado de libertad 6, menos 84, ¿no? Menos 84 milímetros para abajo, quiere decir, ¿no? Menos 84 milímetros para abajo. Esa sería la, la solución. Bueno, esta sería esta es la matriz de rigidez global. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? De 10 por 10. Y 5 nodos, pues, ¿no? El vector de carga global, en este grado de libertad. 1, 2, 3, 4, 5, en el grado de libertad 6, ¿no? Los desplazamientos, las reacciones en los soportes y los esfuerzos, ¿no? Con eso tienen todo para diseñar, ¿no? Incluso la figurita que no, yo voy a copiar la figura, esperen un momento, no se demora. ¿Cuánto era? 7. 7, ¿no? Bueno, como para que aprendan también a manejar. 7, nodo 5, de frontera 3, recién el punto 0, bidimensional. Seguir ahí. Si se desea escribir, como ya está escrito, lo vamos a leer nomás. Las coordenadas de los nodos, la conectividad de los elementos, es la cantidad de tipos de materiales sobre un tipo, verlo, es el módulo de elasticidad de los elementos. Condiciones de frontera, leerlo nomás. Restricciones de multipunto, no hay. Si quieren ponen 0 o 1, no importa porque no hay. Hay cargas puntuales en la estructura, sí. ¿Cuántas cargas? Hay 1. Libertad 6 y menos 50.000, ¿no? Menos
No hay cargas muertas. 0.2 habíamos puesto, creo que está bien. 500 para que se mueva un poquito para la derecha. Y acá le hemos puesto 70.2, 5000 por 0.2 son 1000, ¿no? La pantalla no sé cuántos mil le vamos a poner. Acá. Este sería nuestro modelito de la armadura, ¿no? Miren, si se dan cuenta, por ejemplo, acá hay los puntitos rojos, son los nodos, ¿no? Y los puntos blanquitos son las destrucciones. Por ejemplo, aquí hay una destrucción vertical y una horizontal, ¿no? Y acá, si se dan cuenta, hay una destrucción horizontal, hay un punto blanquito, un rectángulo, ¿no? Están los elementos, elemento 1, sus nodos, ¿no? No sabemos si es primero y segundo, pero eso lo podemos ver en la tabla de conectividad, ¿no? 1, 2, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? Y los 7 elementos. Elemento 1, 2, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? 6 y 7. Eso sería el modelito. Eso como una comprobación que nuestro modelo está, bueno, está bien, ¿no? O sea, le puedo poner cargas, todo eso, lo que es más trabajo. O sea, ya, yo normalmente he sido siempre vago. Le puedo cambiar también el color de la pantalla a blanco, ¿no? Las líneas a negro. Esto ya no es con SFML, es con esto lo he hecho ya con OpenGL. OpenGL. Ya está. Ese sería nuestro modelillo. Muy bien, ese sería ese problemita. Aquí hay otro problema que he encontrado. Si ustedes tienen otras armaduras, pueden decirlo, pueden traerlo nomás. Acá dice determine la deflexión horizontal y vertical, ¿no? Del punto 4, ¿no? Este, de esta armadura, ¿no? De este cuadro, dice, de, de una junta PIN, o sea, esa es una armadura. Mostrar la figura 2.2, ¿no? Todos los miembros son de una sección transversal, de una área de sección transversal de 8 pulgadas cuadradas, y el módulo de elasticidad es de 29.000 kips, ¿no? Por pulgada cuadrada. Entonces, este es un problemita que está en este libro de análisis estructural, ¿no? Teoría y práctica. Este es de la parte hiperestática, por si acaso, pero vamos a ver otros problemitas isostáticos también de armaduras que están en sus primeras páginas, ¿no? Para que vean cómo, qué tipos de techos hay, todo eso con armaduras. Entonces, aquí ya está prácticamente modelado. Solo nos faltaría poner los números de elementos, ¿no? Habría que hacer eso. Copiarlo. Copiar todo esto, mejor lo vamos a copiar así. Pues miren, lo que hay que hacer es modelar, ¿no? Esto sí.
Time. Vamos a seleccionar. Muy bien. Entonces, miren, ya tenemos la numeración de los nodos. Lo que faltaría es ponerle los elementos, ¿no? Hay que ponerle el elemento 1, otro color. Un chiquito, creo. 1, 2, 3. Vamos modelando. 3, 4. La modelación no les va a hacer ningún software, a menos que usen inteligencia artificial de repente. 5, 6, 7, 8. Como se dan cuenta, el orden es indiferente. Para, para distinguirlo, vamos a poner para decir que son elementos, ¿no? Ya miren, entonces, según este modelo tenemos 8 elementos, 6 nodos, ¿no? 8 elementos y 6 nodos. A ver, hagamos. Selección. Entonces, quieren poner solución. Se modela, ¿no? Se modela la armadura con 8 elementos. Elementos, coma, 6 nodos. ¿Y cuántas condiciones de frontera? Acá hay 2, 4, ¿no? 4. Y 4 condiciones de frontera. Listo. Listo. Muy bien. Entonces ahí ya nos han dicho. Número de elementos 8. Número de nodos 6. Condiciones de frontera 4. Restricción de multipunto 0. Habría que buscarse un problema con restricción de multipunto. Hoy día no es, será mañana. Armadura bidimensional. Ahora hay que darle, pues, ¿no? Ahora sí tenemos que escribir los, el archivo de este, ¿no? De coordenadas. Nodo 1. Vamos a suponer que esto es X y esto es Y, ¿no? X y Y. Entonces, de nuevo, sus coordenadas serían 0 en X y 0 en
El nodo 2. El nodo 2 está acá. Será 0 en X. Y en Y será, este es 12 pies. Conviértanlo a pulgadas. Vamos a trabajar, miren. Nos dan el área en pulgadas cuadradas. El módulo de la ciudad nos dan en kips sobre pulgada cuadrada. Kips quiere significar solo 1000, ¿no? Por ejemplo, este es 16, ¿no? 16 kips o 16.000 libras, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Vamos a trabajar las fuerzas en kips y las longitudes en pulgadas. Entonces, acá el nodo 2 es 12 pies, ¿no? Un pie tiene 12 pulgadas, 12 por 12, 144 pulgadas. Entonces, el nodo 3 está acá. En X es 9 pies. 3, 9 por 12. 9 por 12. Hablen jóvenes. 9 por 10, 90. 9 por 2, 18. 108, ¿no? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Que ya me olvidé. 3. Aquí es 12. 144 más 144, 288. 4. Acá. 9 y 9, 18, ¿no? 18 por 12. 216, ¿no? Así es fácil, ¿no? Por 2, 2 y 8 por 2, 16, 16, 216. En Y también lo mismo, ¿no? 144 más 144, 288. Nodo 5. Nodo 5. En X 9 pies, 108. En Y 144, ¿no? Nodo 6, ahí está. Nodo 6 en X es 108. En Y 0. Bien, ya están. En cuenta cuando ponen, por ejemplo, si, como ya el programa sabe que son 6 nodos, pues leen el sexto, ya automáticamente pasa al otro, ¿no? Sala de conectividad. Y también ya sabe el número de elementos, por el caso. Dan el último elemento y va a cambiar, pues, ¿no? Entonces tenemos que escribir porque no sabemos. Hagámoslo en orden también. Pero pueden darlo en desorden, no importa, pero vamos a darlo en orden. Elemento 1. Su primer nodo, el nodo 1. Su segundo nodo, el nodo 2. Tipo de material, creo que es un solo material para todos, 1. Área de la sección transversal, dices, todos tienen 8 pulgadas cuadradas, ¿no? 8 pulgadas cuadradas. No hay efectos de temperatura por ahora, no hemos visto tampoco la parte de teoría. 1. 2. Como quieran, le voy a dar 6 y 2. Elemento 2 de acá para allá. Material 1, área 8, 0 y 0. Elemento 3. Elemento 3 es esta. 6, para que se vea bonito. 6 y 5. Material 1, área 8, 0 y 0. Elemento 4, 2 y 5. Material 1, área 8, 0 y 0. Elemento 5, elemento 5, 2 y 3, 1 material, 8, 0 y 0. Elemento 5, elemento 6, 5 y 3, 1, 8, 0 y 0. Elemento 7,
5 primero nodo, 4 segundo nodo, 1, 8, 0 y 0. Y el elemento 8. Elemento 8, 3 y 4, 1, 8 de área, 0 de alfa y 0 de delta de temperatura. Listo, ya tenemos toda la conectividad. La cantidad de materiales solo es 1. Hay que escribir, ¿no? Nos dicen el material 1, todo el material 1 tiene un módulo de elasticidad de 29.000. Condiciones de frontera, hay que escribirlo. La condición de frontera aquí están. Y la libertad 1 y 2, ¿no? En la libertad 1 su desplazamiento es 0. Libertad 2 su desplazamiento es 0. Muy bien. Acá. 6 por 2, 12, ¿no? O sea, en el 11 y 12 son ceros. 11, 0 y 12, 0. Después de milipunto no tenemos. Eso no. Ahí están ya las matrices de rigidez. ¿Hay cargas puntuales en la estructura? Sí o no. Sí hay, pues, ¿no? ¿Cuántas cargas hay? Acá solo hay una carga. Ingresa el grado de libertad y la carga. 4 por 2, 8, ¿no? En el grado de libertad 8, hay una carga de menos 16 pips, o sea, 16.000. ¿Hay carga distribuida? No. Acá. A ver, vamos a poner la gráfica. Esto es 144, 200, ¿no? 288. Si quieren el doble, creo no habría problema. El eje X 500, porque siempre un poco más. Y 400. Uy, ahí ha salido bien, pero no nos ha dibujado más acá abajo. Pero dense cuenta, voy a ponerle un zoom un poquito más grande, creo. Está bien. Maldito. La parte gráfica me falta dominar realmente en la computadora. Este es el eje X y este es el eje Y, ¿no? Es cuando para abajo, ¿no? Entonces, cuando leamos así, lo que hago con el, bueno, ya es internamente, ¿no? Con la gráfica, un zoom de 2 quiere decir que va a ser el doble de tamaño, ¿no? De lo que le estamos dando. Ingresa el desplazamiento en X. Si esto era 0, el 0 va a ser acá en 500. El reflejo con respecto, o sea, en 400 quería reflejarlo, ¿no? Para que salga tal como está, pues, ¿no? Bueno, quiere entonces en 1000. Déjenme hacer esto también, mi gráfica, jóvenes. Como ya está dado, voy a repetirlo. Coloqué 8 elementos, ahí trabajo en la literatura, 6 nodos, 4 condiciones de frontera. Es un punto cero. Es bidimensional. Leer nomás, ya, está ahí. Leer nomás también. Un material leer, leer, pero sí, y hay una carga. El grado de libertad, yo estoy en el 8, ¿no? En el grado de libertad 8. En el grado de libertad 8 hay una carga de menos 16. A decir no. 2, 3 de sí. En el eje X 500. En el eje Y 1000, 1200. Miren nuestra madurita, ahora sí podemos ver. Miren, los nodos, como les decía, son los puntos rojos. Los elementos están entre paréntesis, ¿no? Las ubicaciones. Bueno, este modelo de armadura debiera de eliminarlo.
Es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿No? Se dan cuenta las condiciones de frontera en X y en Y en el nodo 1 y en el nodo 6 también en X y en Y. ¿No? Ahí no se pueden desplazar esos rectángulos, significan eso. Y ese sería el modelito. ¿Por qué el modelo lo grafico? Porque suponiendo que ustedes se equivoquen, ¿no? Al dar, por ejemplo, la conectividad de uno de los elementos, va a dibujarlo mal. Es más, de repente salga un error, ¿no? Ni siquiera lo dibuje a la hora de resolver el sistema de ecuaciones, porque lo que se forma es, como ya hemos visto, al final de los pasos se forma un sistema de ecuaciones, ¿no? Y calcula los desplazamientos, y de acuerdo a los desplazamientos calcula los esfuerzos, etcétera, ¿no? Las acciones en los soportes. Pero a la hora de resolver el sistema de ecuaciones, si la matriz no está, si ese sistema no está bien hecho, no está bien hecho porque nos hemos confundido, por ejemplo, en darle la conectividad de los elementos o de repente las coordenadas de los nodos, puede que lo resuelva el sistema, ¿no? Pero cuando ustedes vean la gráfica, de repente no va a ser como lo que ustedes le han dado, ¿entienden? Entonces tendrían que probar eso, tendrían que verlo, por eso lo he dibujado. Antes nunca le di importancia a los gráficos de este tipo sencillo, yo decía si lo puedo graficar en una máquina normal, en el AutoCAD, ¿no? Puedo modelarlo ahí, yo quiero solo hacer el cálculo. Entonces, cuando hice mi tesis no le di esa importancia a la parte gráfica en estos problemas, pero en problemas más complicados, en el capítulo 5 que vamos a ver, ahí yo he graficado, por si acaso, de cosas complejas, he hecho gráficas, por si acaso, así que no piense que no podía dibujar, por si acaso. Entonces pueden comparar su modelo o el problema que estaba acá y el modelito, ¿no? El resultante de los datos que le hemos dado, porque esto sale de los datos que le hemos dado, ¿no? Por lo menos eso. Tendría que ser congruente, tendrían que ser iguales, ¿no? Y esto ya está en escala, por si acaso. Escala real, ¿no? Acá creo que está en escala, pero eso está en escala. Digamos, entonces, esas serían las respuestas. Tengo que, para volar, primero tenemos que volar esto. Y de siempre, a ver, veamos algo qué es lo que nos dice. Ahí están la longitud de los eventos. No debía demostrarlo, pero por si acaso, ¿no? Las matrices de transformación L, las matrices de rigidez del elemento 1. Eso debiera ser 0. Del elemento 2, del elemento 3, estos también son ceros, ¿no? Debe salir 0, 0. Del elemento 4, del elemento 5, del elemento 6, del elemento 7 y del elemento 8. Las 8 matrices de rigidez, la matriz ensamblada, que en este caso sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿No? Tendría 6 nodos desde 12 por 12. La matriz de carga global, ¿no? Esta. Los desplazamientos. Nos pedían los desplazamientos acá, ¿no? Nos vienen los desplazamientos horizontal y vertical del punto 4, o sea, en el 7 y 8. La libertad 7 y 8. En el 7, 0.09 para la derecha, pulgadas, y en el 8, menos 0.1 pulgadas, ¿no? Para abajo. Las reacciones en los soportes, miren, en el grado de libertad 1, 0, o sea, no hay en X.
16 en el grado de libertad 2. En el 11, 0, este es 0, demandándolo. Y en el grado de libertad 12, 32. O sea, algo así. ¿Cómo sería esto? Acá 0, ¿no? Y acá dice menos 16 y acá 32 para arriba y acá para abajo, ¿no? Si ven, acá teníamos 16 más 16 serían 32, menos 32, 0, en equilibrio, para que puedan comprobar si es en equilibrio o no. Bueno, jóvenes, ese sería el uso de ese paquetito, eh, los esfuerzos, ¿no? Esto es para diseño, ustedes tienen que comprobar si cumplen o no cumplen, ¿no? Elemento 1, 2, esto es 0, elemento 3 menos 4. El problema cuando ustedes, por ejemplo, cuando diseñen puentes y todo eso, ¿no? En las armaduras, ustedes saben que esto es largo, ¿no? Esto, por ejemplo, en el ejemplo este tenemos que las longitudes, por ejemplo, son de 144, ¿no? 288. De los elementos, aquí están las longitudes, voy a poner, estamos, aquí están las longitudes, ¿no? 144, 180, ¿no? Pulgadas. Esas son las longitudes de los elementos. Eh, o sea, en otras palabras, quiero decirles de que estos elementos son esbeltos, ¿no? El área de la sección transversal es de 8 pulgadas, ¿no? O sea, las otras dos dimensiones son pequeñas en comparación con el largo de estos. Entonces, ¿qué pasa en los elementos esbeltos? Si es de tracción, no hay ningún problema. El acero soporta muy bien la tracción. Por ejemplo, el elemento 1 está en tracción, dice, ¿no? El elemento 1 está en tracción. Este es el elemento 1, ¿no? Está en tracción, no hay ningún problema. No va a pasar nada. Pero busquemos un elemento que esté en compresión. Por ejemplo, el elemento 3 dice está en compresión. El 3, el 4, ¿no? 3. Veamos el elemento 3. 1, 2. Este es el 3, ¿no? Este es el elemento 3. Este elemento 3 está en compresión. Como es esbelto, entonces lo que pasa con los elementos esbeltos es que si están sometidos a compresión, no basta la resistencia, ¿ya? Porque acá puede surgir un pandeo, o sea, puede esto curvarse y va a aparecer momentos flexionantes, ¿no? O momentos de segundo orden. Y probablemente de repente esta barrita falle, ¿no? ¿Entiendes? Por pandeo. Entonces tienen que ver, eso ya se llama estabilidad, no es, se supone que en resistencia 2 han debido ver esos temas, pero ya les digo, ¿no? Desde ahora, en armaduras lo que ustedes tienen que cuidarse es en los elementos atracción. En los elementos atracción aparece el pandeo y ese pandeo es peligroso, no puede hacer fallar a las estructuras. Los puentecitos que han fallado en la selva, ¿no? En Yoche o a lo que ha fallado en San Miguel, probablemente se deba a eso, ¿ya? Han diseñado los puentes, ¿no? Así son, simplemente es armaduras, son los puentes, ¿no? No piensen que es otra cosa, creo que aquí hay un ejemplo de puente, no lo hemos visto. Las armaduras, los puentes metálicos son simplemente armaduras planas incluso, ni siquiera son tridimensionales, ¿no? En su diseño. Son, esta es una torre de eléctrica, ¿no? Está un pequeño puentecito, ¿no? Este es un pequeño puentecito. Miren cómo se diseña un puente, un apoyo es fijo y otro apoyo es móvil, o sea, para que no haya efectos, para que por temperatura no aparezcan, ¿no? Porque si esto fuera, no, si este apoyo fuera igual que esto, o sea, fijo, si aumenta la temperatura, estos crecerían y habría, estos elementos serían a compresión, ¿no? Para que no pase eso, se le da un apoyo móvil, por eso puede irse para la derecha o para la izquierda sin provocar esfuerzos, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, este es un puentecito. Probablemente con estas cargas, ¿no? Estos elementos superiores de acá van a estar a compresión, ¿entiendes? Si van a estar a compresión, acá debe estar el resultado. Aquí están los esfuerzos, elemento 1, 41. Miremos esto. Acá no está, será 1, 2, 3. Bueno, acá no está.
podemos ver con la conectividad, ¿no? Elemento 1 dices en el 1 y 2. 1 y 2. Por ejemplo, el 5 y 6 es el elemento 4, ¿no? El elemento 4 es este. Por la tabla de conectividad me doy cuenta, ¿no? El elemento 4, su primer nodo el 5 y su segundo nodo el 6. Entonces, en eso. Entonces, el elemento 4 está, mira, con presión, ¿no? Menos 82. Menos 82, que en qué estará pues ¿no? En megapascales, a compresión, es el elemento 4. Entonces, acá tienen que tener cuidado, pues, ¿no? En todos los elementos que tengan compresión, ¿no? Hay que tener cuidado por la estabilidad. Por la estabilidad. Hay que ver si va a sufrir pandeo o no, ¿no? Su longitud crítica, bueno, hay que ver la estabilidad de esos elementos, no basta, ¿no? Puede que así, menos 22, suponiendo que la resistencia fuera de 100, ¿no? El acero soporta 100, su esfuerzo admisible, que es diferente al módulo de elasticidad. El esfuerzo admisible, imaginémonos de que es 100. Los 82 comparándolo con 100, aparentemente no pasa nada, ¿no? Pero habría que ver si hay pandeo o no hay pandeo, ¿entiendes? Si, si, esa, si esa basita se va a pandear o no. En cambio, cuando hay tracción no hay ningún problema en sus diseños, ¿no? No hay ningún problema en sus diseños. Entonces ahora vamos a ver ya efectos por temperatura, ¿no? Eh, Consideramos aquí, dice, el esfuerzo del problema térmico. Como un elemento armadura es un elemento unidimensional al ver de un sistema coordenado local, la carga por temperatura en el elemento en el sistema coordenado local está dado por esto, ¿no? En el sistema local ya habíamos visto esto, el área del elemento por el módulo de elasticidad, por la deformación, ¿no?, del elemento debido a la temperatura, que es alfa por delta T, y esas fuerzas que están aplicadas, una fuerza esta ¿no?, en el primer nodo negativo, o sea, para la izquierda, vamos a decir, y en el nodo 2, otra fuerza de igual magnitud, ¿no?, tal que le alargue, pues, ¿no?, esta longitud, ¿no?, le alargue esta longitud. Esa fuerza que alarga esa longitud es esto, pues, ¿no?, el área por el módulo de la ciudad por alfa delta T, ¿no? ¿Entiendes? Muy bien. Entonces, ese es en el sistema local, ¿no? En el sistema local de coordenadas. Ya hemos visto de que cualquier armadura solo está sometido a dos tipos de fuerzas, ¿no? A fuerzas de tracción o a fuerzas de compresión. En el sistema local solo es un problema unidimensional, en otras palabras. Dice donde alfa es el coeficiente de dilatación térmica y delta T es el cambio promedio de temperatura en el elemento. Note que la deformación unitaria inicial epsilon sub 0 es igual a alfa por delta T, ¿no? También puede ser inducida al instalar en algún lugar miembros muy cortos o muy largos debido a errores de fabricación. O sea, podemos resolver los problemas ¿no?, de piezas que o bien son un poco cortos o muy largos, ¿no? O sea, hay tamaño geométrico, ¿no? Pero a veces cuando nosotros hacemos las piezas, a veces o cuando cortan las piezas, etcétera, etcétera, el acero, no son de las medidas que debieran de tener, pues, ¿no? Entonces, esos tipos de problemas también se pueden resolver con, con este truco ¿no? Con un pequeño truquito de las temperaturas, ¿no? Dice, ahora expresaremos el vector de carga dado por la ecuación 4.16 en el sistema coordenado global, ¿no? Como la energía potencial asociada con esta carga es la misma en magnitud si se mide en el sistema coordenado local o global, tenemos entonces esto, ¿no? Q'T por teta prima es igual a Q transpuesta por teta, ¿no? Donde teta es el vector de carga en el sistema coordenado global. Sustituyendo, ¿no?, que Q' es igual a L por Q, en la expresión anterior obtenemos esto. La transpuesta será, pues, ¿no?,
Q transpuesta por L por esto, ¿no? Y teta. Comparando los dos miembros de la ecuación, acá tenemos QT, entonces teta es igual a L transpuesta por teta prima, y ese teta prima está acá. Sustituyendo L de la ecuación 4.5 podemos escribir la expresión para la carga por temperatura del elemento como esto, ¿no? Entonces, en problemas, en armaduras, esto que era para unidimensionales se transforma en esto. El módulo de elasticidad por el área, por el epsilon sub 0, que es el alfa por delta t, o sea, es lo mismo que esto. Solo que ahora se divide, ¿no? En el primer nodo por el menos L y menos M, y en el segundo nodo L y M. ¿Entiendes? Las cargas por temperatura junto con otras cargas aplicadas externamente se ensamblan de la manera usual para obtener el vector F de la carga global. Una vez que se obtienen los desplazamientos, resolviendo las ecuaciones del elemento finito, el esfuerzo en cada elemento de armadura se obtiene igual, ¿no? De esa manera. Sigma es igual al módulo de la ciudad epsilon del cálculo menos el epsilon sub 0, que es alfa por delta t. Esta ecuación para el esfuerzo en el elemento puede simplificarse usando la ecuación 4.15 y notando que epsilon sub 0 es alfa por delta t para obtener, ¿no?, los esfuerzos de esta manera. Y serían estos. Ya pues hacer este ejercicio que les digo a mano, sí se podría hacer, pero ¿cuánto nos demoraría, no? Y ya sería insulso. Ya hemos hecho 2 ejercicios de armaduras a mano, ¿no? Con el Excel, siguiendo los pasos. Podríamos, ¿no? Podríamos hacerlo también teóricamente esto, pero para aquella, pues ya nos demoraríamos demasiado, innecesariamente, ¿no? ¿Y qué dice? A ver. Dice, determina los desplazamientos nodales y los esfuerzos en los elementos en la armadura mostrada en la figura P410, los cuales se deben a cada una de las siguientes condiciones. A. Incremento de temperatura de 50 grados Fahrenheit en los elementos 1, 3, 7 y 8, ¿no? 1, 3, 7 y 8, ¿no? O sea, acá se ha incrementado todos estos en 50 grados, ¿no? Entonces, van a aparecer esfuerzos, a pesar de que no hay carga, pero como acá se han incrementado de temperatura, estos van a tratar de alargarse. ¿Entiendes? Los elementos van a tratar de alargarse. Y ese alargamiento va a provocar esfuerzos, ¿no? O sea, cuando se alarga esto, por ejemplo, va a tratar de alargarse, ¿no? Y esto va a tratar de unir, etcétera, etcétera. Esos efectos. Miren, y acá, por ejemplo, los elementos 1 y 3, ¿no? 1 y 3 tienen un área de 25 pulgadas cuadradas. Los elementos 2 y 4 tienen un área de 12 pulgadas. El elemento 5 tiene un área de 1 pulgada. El elemento 6 de 4 pulgadas, ¿no? 4 pulgadas cuadradas, quiero decir. 7, 8 y 9, 17, ¿no? 7, 8 y 9, 17 pulgadas cuadradas. Y el elemento 10, 5 pulgadas cuadradas. Así es el diseño verdadero, por si acaso. Un diseño bien hecho optimiza, pues, ¿no? No es ponerle el mismo material o el mismo, un material de la misma área de sección transversal a todos, ¿no? Sino hay que optimizar, ¿no? Los elementos, me imagino que el 1 y 3, el 1 y el elemento 3, este elemento y este elemento probablemente soporten la mayor fuerza o el mayor esfuerzo, y por eso le han puesto un área de 25 pulgadas, ¿no? Y el que soporta menos, por ejemplo, probablemente sea el elemento 5, que tiene solo un área de 1 pulgada. Entonces, esto sería un diseño óptimo, así debieran de diseñar, ¿no? Ver su tabla de perfiles de acero y poner el área. Primero se ponen, pues, al iniciar cuando van a hacer un análisis, lo primero que hacen es darse el modelito y luego ponerse un área igual, pues, ¿no? A todos. Y ver luego cuánto les ha salido los esfuerzos, ¿no? Y ahí pues, pueden ustedes estar variando las áreas, ¿no? Donde hay mayor esfuerzo le pondrán mayor área y donde hay menos esfuerzo le pondrán menos área. O donde, por ejemplo, o comparan, pues, ¿no? Los esfuerzos que salen en los elementos tienen que compararlo con los esfuerzos admisibles de ese material, ¿no? Y si es más o menos, van optimizando, ¿no? Esa es la forma de... O sea, no en primera van a solucionar un problema, ¿no? O sea, modelan primero,
ponen un área igual a todos, un área aproximada igual a toititas, y luego calculan los esfuerzos, comparan con el esfuerzo admisible y van cambiando, de repente las áreas van disminuyendo o van aumentando, ¿no? Van optimizando. Vuelven a calcular, ¿no? Y les saldrán otros resultados porque en estructuras indeterminadas depende de todo, depende del área, depende de la longitud, del tipo de material, ¿no? No es como en estática. En estática no depende de nada, ¿no? Estática es como geometría nomás, las fuerzas y todo, utilizando cualquier tipo de material, madera, acero, o una combinación de acero, madera, no concreto, les va a salir lo mismo en problemas estáticos, ¿no? En hiperestáticos depende de todo, depende del módulo de la elasticidad, del área, de la longitud de las vasos, depende del tipo de material de las vasos, en problemas hiperestáticos. Entonces, este es un diseño me imagino que es un buen diseño, un diseño óptimo. Igual, lo hacemos o no lo hacemos, hablen o seguimos pasando, hablen jóvenes. Con el programita, ingeniero. Con el programa, pero yo no voy a hacer ya a mano, dice, eso lo haríamos en un día a mano, ¿no? Porque es esto, que les digo, es ya muy... ¿Cuántos elementos hay? 10 elementos, ¿no? ¿Y cuántos nodos tenemos? 6 nodos. Son de 12, pero la conectividad y todo es... Ahora vamos a hacer la parte A. Vamos a ver la parte A. Eh, incluso acá, por ejemplo, bueno, acá hay otra condición de frontera, bueno, vamos a verlo, ¿ya? Vamos a ver. Con el programilla, vamos a hacerlo. Ya bien, ingresa el número de elementos. Hay 10 elementos, ¿no? En este ubicado 9, 10. 10 elementos. Número de nodos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 nodos. Ingresa el número de condiciones de frontera. Acá hay 2 y acá hay 2. 4. Ingresa las restricciones de un punto. No hay. Búsquense o sea, rodillos inclinados, podríamos modelar, ¿no? Con rodillos inclinados, apoyos inclinados en armaduras. ¿Es una armadura bidimensional o tridimensional? Bidimensional. Ordenadas, vamos a escribir esto que sea X, aquí está ya X y esto que sea Y, pues ya está el sistema, ¿no? Sistema de coordenadas. Muy bien. Está en pulgadas, vamos a trabajar en pulgadas. Nodo 1, vamos a empezar por acá. X, 360, 360, 720 en X, ¿no? 720 en X, en Y, 360. Nodo 2. Nodo 2 está acá, en X, 720 y en Y, 0. Nodo 3, en X, 360 y en Y, 360. Nodo 4, en X, 360 y en Y, 0. Nodo 5, en X, 0 y en Y, 360. Nodo 6, en X, 0 y en Y, 0. Listo. Conectividad, hay que darle la conectividad porque no es un problema nuevo. Elemento 1, elemento 1, este elemento 1, primer nodo 5, segundo material, todos creo que tienen el mismo material, 1, área del elemento 1, 25, ¿no? 25. Alfa, vamos a resolver el primer problema. Incremento, dice, de temperatura de 50 Fahrenheit, ¿no?
en los elementos 1, 3, 7 y 8. Este es el elemento 1. Entonces, ahí, ¿no? El soporte, ¿no? Aquí está el módulo de la densidad y aquí está alfa, ¿no? 1 sobre 150.000. Entonces, calculemos alfa. Alfa es 1 entre 150.000. Eso es alfa. ¿No? Delta de temperatura, hay un incremento de 50, ¿no? 50. Algo suave. Listo. Elemento 2. Elemento 2. Primer nodo el 3. Segundo nodo el 1. Material 1. Área del elemento 2. 12. Alfa, no, solo son estos primeros elementos. Estos 1, 3, 7 y 8 son los que se incrementan ahí. Entonces el 2, nada, 0. Luego, elemento 3. Elemento 3. Primer nodo le pondremos 6. Segundo nodo 4. Material 1. Área del elemento 3. 25 también. Alfa, si hay un incremento, ¿no? Control B, ese es el mismo alfa. Incremento de 50 grados Fahrenheit. El nodo, el elemento 4. Elemento 4. Está. El primer nodo, el 4. Segundo nodo, el 2. Material 1. Área del elemento 4. 12. 12 acá. No hay incrementos de temperatura. Elemento 5. Elemento 5 es esto. Vamos a ir de acá, de abajo para arriba. Primer nodo 4. Segundo nodo 3. Material 1. Área, habíamos visto que eso es 1. El área del elemento 5 es 1. El de temperatura no. Elemento 6. Elemento 6, ¿dónde está 6? Aquí está. Elemento 6. Primer nodo el 2. Segundo nodo el 1. Material 1. Área. Elemento 6, 4 pulgadas cuadradas. 0 y 0. Elemento 7. Este es el elemento 7. Primer nodo. Venir como quieren, de acá para allá, de acá para allá, como quieren. 5 y 4 voy a ponerlo. Primer nodo el 5. Segundo nodo el 4. Área del material, tipo de material digo, 1. Área del elemento 7. 17. Delta de temperatura, ahí sí hay un alfa, control B. Delta 50 grados centígrados. Elemento 8. Nodo 1. El 8 aquí está. 6 y 3. Material 1. Área del 8. 17. 17 pulgadas cuadradas. Hay un delta de temperatura, ¿no? Ese es su alfa. Y este es delta de temperatura 50. Luego 9. 9 está acá. 9.
ven que acá no hay ningún nodo, este 9 es completo, se están cruzando así, ¿no? Como mi brazo, si lo han visto acá al costado. Se cruzan nomás, no hay un pin ahí, no hay nada que... Elemento 9, primer nodo, vamos a poner el 3, 2, el 1, área del 9, 17, ahí no hay ningún cambio de temperatura. Luego del elemento 10, primer nodo el 4, segundo nodo el 1, el 1, área del 10, 5 pulgadas cuadradas, dentro del alfa 0 y del temperatura 0. Están la conectividad de los 10 elementos y algunas de sus propiedades. Ingrese la cantidad de materiales, solo hay un tipo de material, hay que escribirlo, porque no tenemos material 1, y su módulo de elasticidad es 30 por 10 a la 6 P6, ¿no? 30 a la 6. Tabla de las condiciones de fronteras, hay que escribirlo, no tenemos, y tenemos, ¿no? Acá, por ejemplo, en el 5. 5 por 2, 10, ¿no? 9 y 10. 9, 0, su desplazamiento. 10, 0, su desplazamiento. Acá, por 12, o sea, en el 11, en la libertad 11, su desplazamiento es 0. Y en la libertad 12, su desplazamiento también es 0. Listo. Tablas de restricciones de mis puntos no tenemos. Están todas las matrices de los 10 elementos. De los 10 elementos, las longitudes de los elementos, por ejemplo, del elemento 7, ¿no? La longitud es 509, no es igual del 8, del 9 y del 10. Acaso. Sería 360 raíz de 2, pues, ¿no? Comprueben eso. ¿Hay cargas puntuales? No, ¿no? Sí, 1, no, 0. ¿Cargas distribuidas? No, también. Y ahí está, ¿no? Está, ahorita lo vamos a ver. Ingreso en Zoom para la gráfica, son 360 por 2, creo. Por 2, representa en el eje X 500, que se ponga más al centro. En el eje Y con 1000, creo. Miren, ahí está. Estos son los elementos. Acá se ha traslapado, ¿no? El 8 y el elemento. ¿Qué elemento es ese? A ver, vamos a ver. El 7 y el 8 están ahí mismo. Yo le pongo en el medio, más o menos, pues, y se han juntado. Este es el modelito, ¿no? El 9 y el 10 acá también se han traslapado, ¿no? A los nodos en rojito y las condiciones de frontera como están los lados. Acá también los dos se encuentran. Voy a eliminar esa figura, ese mensaje, para que no lo malogre la gráfica. Muy bien. Mi nombre. Acá el modelito. Y podemos compararlo, esa solución. Vamos.
A ver, para los esfuerzos comparemos, ¿no? Elemento 1, 844. Las coordenadas, no importa las coordenadas ni cómo le hayan dado, ¿no? Acá, elemento 1, 844. Elemento 2, menos 819. Menos 818.74 es aproximado. Muy bien. Ahí están las reacciones en los, ¿no? En el grado de libertad, en 9, 0. En el grado de libertad 10, si hay una fuerza, se encuentra, a pesar de que, miren, a pesar de que no hay fuerzas, pero sí hay pues, ¿no? Hay cambios de temperatura, ¿entienden? ¿No? Como están viendo, no hay ninguna fuerza, las fuerzas son ceros, si ven el vector de fuerzas, pero va a modificarlo, pues, ¿no? O sea, el vector de fuerzas, o sea, no hay fuerzas, pero hemos visto de que poniéndole o sea, en la teoría estamos viendo de que cuando hay temperaturas es como si le agregáramos fuerzas, ¿no? Dependiendo. Si es, por ejemplo, este es delta T es positivo, entonces fuerzas de tracción, ¿no? O sea, en un nodo le jala siempre para afuera, pues, ¿no? Entonces en el otro nodo también con unas fuerzas y por eso aparecen acá. Lo emplazamos. O sea, a pesar de que no hay fuerzas como lo conocemos, pero como hay cambios de temperatura y están restringidos, entonces van a aparecer esfuerzos, ¿se dan cuenta? 844, ¿no? ¿No? PSI, o sea, libra sobre pulgada cuadrada. El elemento 12, así, ¿no? El elemento 5, mira, 11.000, de repente eso no pasa. Tendrían que comprobar, pues, ¿no? Ahí está. Era mi ingreso en mi programita. Y así, es el problema tipo A. Dice, debido a error de fabricación, acá por ejemplo puede darse disloque en los soportes, ¿no? Dice en el nudo 6, el problema C, por ejemplo, en el nudo 6 dice, ¿no? El nudo 6 se mueve 0.12 pulgadas hacia abajo, ¿no? O sea, podríamos resolver eso. A ver, vamos a resolver, esta es la parte A que hemos resuelto, esta es la parte A del problema, y vamos a resolver la parte C. Entonces hagamos eso, ejecutando, ¿sí? Hagamos la parte C. Miren, en la parte C, nos dicen simplemente de que este nodo se asienta, ¿no? Por alguna razón se asienta a 0.12. Imagínense de que el terreno estaba mal, ¿no? O es un terreno monofofo y se asienta, ¿no? Cuando están montando se asienta esto 0.12 pulgadas. Eso también va a hacer aparecer esfuerzos, ¿no? ¿Entiendes? Por eso no hay que permitir que se asienten, diferencialmente quiero decir, ¿no? Si todo se asentara y esto se asientan ambos 0.12 no hay ningún problema. En las edificaciones también, si todas las zapatas se asientan uniformemente no aparecen esfuerzos. Pero si una zapata se asienta más o menos con respecto a otras zapatas, va a haber esfuerzos, ¿no? Incluso lajaduras en las construcciones. Pues vamos a ver este programa ¿no? De asentamientos. Número de elementos 10, igualito. Número de nodos 6. Condiciones de frontera también son 4. Restricción de un punto 0. Es una armadura bidimensional. Es bidimensional. Las coordenadas son las mismas. O sea, del problema anterior, son las mismas. No lo voy a leer nada más. Ya está. Son las coordenadas. La conectividad también es la misma.
Cantidad de tipo de materiales también es la misma, el mismo material. Hay que leerlo nomás solo del este. Habla de condiciones de frontera. Ahí sí hay que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque acá va a haber un asentamiento en el nodo 6. Entonces tenemos que darle esa condición de frontera, ¿no? Desea escribir, hay que escribir porque es nuevo. No hay ningún problema. En el grado de libertad 5 por 2, 10. En el grado de libertad 9, su desplazamiento es 0. El 10 también es 0. Ahí no hay ninguna variación. El 11 acá también es 0, ¿no? El 6 por 2, 12. En el X sería 11. En el grado de libertad 11 es 0. Y en el grado de libertad 12 sí hay un asentamiento que nos dice, ¿no? De 0.12. Mire, 0.12 pulgadas hacia abajo, o sea, negativo. Entonces, en el grado de libertad 12 hay un asentamiento de menos 0.12 pulgadas. Abajo, no, pues, negativo por eso. Bien. Restricción de multipunto no hay. Esas serían las matrices 10. Si ven, deben de ser las mismas, solo que en la modificación ya, ¿no? De la estructura, de la modificación de la matriz de 10 encerrada, ahí se modifica, ¿no? Por esas condiciones de frontera. ¿Hay caras puntuales? No hay. ¿Hay caras de subida? No. Ahí están, miren. Y ahí está, ¿no? Me hubieran dicho para apagar ya pues, ese FML. Le voy a poner 1.5, entonces. 1.5 de zoom. 100 si quieren de... Y un reflejo de... ¿Cuánto le había puesto? 1000, ¿no? Ahí, ahí, ahí. 1.5. Acá no me lo he puesto. Es lo mismo la gráfica. Pero si se dan cuenta, y hay pues esfuerzos, ¿no? Miren. Hay esfuerzos. Las acciones también son diferentes. En el 9 y 11, o sea, no hay acciones, pero acá o sea, en las horizontales no hay acciones, son cero prácticamente. Pero hay ¿no? Hay en las verticales sí hay, ¿no? Arriba hay de menos 10.555, o sea, está para abajo. Y en el 12 hay una reacción de 10.555, ¿no? Para arriba. Vienen los desplazamientos, en el grado de libertad 12 menos 0.12, como habíamos dicho. En el grado de libertad 1 hay 0.12, o sea, el 1, para que lo vean, ¿no? El grado de libertad 1 es esto, 1, 1 y 2. Es 1 y 2. En ese grado de libertad hay un desplazamiento de 0.12 para allá, a la derecha, y para abajo menos 0.0, ¿no? 0.5. En el 3 también, o sea, para acá, para la derecha, 0.12. Así, ¿no? En el grado de libertad 5, ¿ya? 0.12, o sea, 0.12. El grado de libertad 5, ¿cuál sería? 2, acá, ¿no? 5. Dense cuenta, estos son grados de libertad, no son nodos. Son grados de libertad. Cada nodo tiene 2 grados de libertad. Cuando del nodo 1, su grado de libertad es el 1 y el 2. O sea, 1 para horizontal y 2 vertical. O sea, acá se desplaza 0.12 horizontalmente, ¿no? Y menos 0.05 verticalmente. Así. Por ejemplo, en el 5, su grado de libertad 5 serían 9 y 10. Vean, 9, 0, pues, ¿no? 10 también prácticamente 0, como habíamos dicho. 9 y 10 debe ser 0. El 11 acá debe ser 0, pero el 12 si hay un asentamiento de menos 12, ¿no? Ahí están las acciones y los esfuerzos. Mira, aparecen esfuerzos de 422, 400, a pesar de que solo hay un asentamiento. A veces estos esfuerzos son fuertes. Por ejemplo, acá en el elemento 5, ¿cuál es el elemento 5? Acá miren, aparece un esfuerzo bien fuerte, ¿no? De 5.643. Habría que ver si eso va a soportarlo, ¿no? Habría que ver. A ver, más o menos el FY de 1 a 0 es de 60.000, ¿no? O sea, de 60
hips, 60.000, pero eso es el FY, su, su esfuerzo admisible es una fracción menor que eso, ¿no? Entre 2 por lo menos, ¿no? Habría que ver si soporta, ¿no? Ya eso es resistencia de materiales, tendrían que ver, comparar o volver a llevar conmigo. Ya jóvenes, entonces eso sería, hemos resuelto, a ver, comparémoslo, a ver, vamos a compararlo con el, que no desde todo, solo desde acá, ¿no? La matriz de rigidez, o sea, esas son las mismas, pero por si acaso para ver si hacemos una discusión. Esto es la C, la A, la C, la D y la C, ¿no? Que tengan grado de libertad 12 menos 0.2, como se dan cuenta, los esfuerzos en el elemento 1 menos 422, acá, elemento 1 422, de repente me he equivocado, elemento 1, habría que ver, fracciones 422, acá es 1, a ver, se asienta el elemento 1, vamos a ver la figurita para darnos cuánto físicamente. Es el elemento 1, que asienta, ¿qué será? Presente compresión. Bueno, no, habría que, ahí tienen los resultados, tienen los desplazamientos, ¿no? Y formarse, hallar los esfuerzos, ¿no? Con la fórmula. A ver. La tarea para ustedes, pues, decirme si es de tracción o de compresión. Acá está como que de compresión, ¿no? Y el otro lado está como de tracción. Habría que verlo. De repente me he equivocado en un error de signo. Aquí está como como de tracción, de compresión, tracción, compresión, tracción, compresión, tracción, compresión, tracción, tracción, tracción. Bueno, y ahí nos quedamos, creo. Vamos a pasar luego a problemas, armaduras tridimensionales. Ahí nos quedamos, jóvenes. Ahí nos quedamos. ¿O alguna duda, alguna pregunta? Ingeniero, mañana es nuestro examen, ¿verdad, ingeniero? ¿Cómo? ¿Qué dices, Joel? No te he entendido bien. Habla, Joel, no te